Así se fabrican las muestras de comida japonesas. Mira ese plato de ramen humeante o la frescura de una hoja de lechuga que parece haber sido cosechada hace segundos. Pero antes de que intentes saborearla, detente, porque tus ojos te están mintiendo descaradamente. Lo que percibes como materia orgánica deliciosa es en realidad una escultura química, un engaño diseñado para activar tu sistema límbico mediante polímeros y ceras industriales que jamás verán un plato de verdad. Nos trasladamos a Okinawa para presenciar el arte del zanpuru, donde la realidad se suspende para dar paso a una réplica tan perfecta que el cerebro se rinde ante la imagen, ignorando que lo que tiene delante es un bloque de plástico inerte. Sin embargo, lograr que un material tan rígido y artificial respire como si tuviera vida propia no es cuestión de suerte, sino de una física oculta que comienza mucho antes del primer molde. Entramos en un espacio que, aunque huele a taller, funciona como un laboratorio de ilusiones ópticas donde el ingrediente principal no es la harina, sino el control absoluto sobre la temperatura del agua. El artesano no enciende fogones para cocinar, sino que calibra tanques de agua tibia que actúan como el escenario donde la cera líquida se transformará en tejido vegetal o proteína crujiente. Cada frasco de pigmento derramado sobre la mesa contiene una densidad específica de colorante químico, seleccionada no por su sabor, sino por cómo la luz atravesará el objeto una vez que se solidifique para imitar la opacidad de la carne real. El vapor que sube desde el estanque no anuncia una sopa, sino el punto crítico de maleabilidad donde la materia deja de ser un líquido pesado para convertirse en la piel de un vegetal que el agua misma empezará a esculpir. La preparación táctica exige que la cera alcance una viscosidad exacta, una mezcla que se desliza entre los dedos del maestro con una densidad que delata su naturaleza sintética antes de tocar el agua. No hay recetas aquí, solo una memoria muscular que sabe exactamente cuántas gotas de pigmento se necesitan para simular la clorofila sin que el ojo humano detecte el artificio de la pintura. El artesano sumerge sus manos desnudas, desafiando el calor para sentir la tensión superficial de la cera mientras flota erráticamente, esperando el milisegundo exacto para realizar el primer movimiento de arrastre. Observa cómo el artesano vierte una franja de cera blanca seguida de una verde, permitiendo que ambas floten sobre el espejo de agua como una mancha de aceite caótica que no parece tener propósito. Esta superposición cromática no es accidental, sino que busca imitar la transición natural de la raíz al cloroplasto, creando un degradado que ninguna máquina podría replicar con tal realismo. El secreto reside en la temperatura exacta. Si la cera se enfría demasiado rápido, se quiebra. Si está muy caliente, se disuelve. Pero en ese punto exacto de equilibrio, la mancha comienza a ganar una elasticidad casi biológica. El maestro sumerge las manos y lo que antes era un charco líquido, ahora se prepara para enfrentar la fuerza de arrastre del agua. Con un movimiento fluido y descendente, las manos del artesano hunden la cera, utilizando la propia viscosidad del agua para estirar el material hasta su límite molecular. Esta técnica de arrastre transforma la mancha en una membrana tan fina que la luz comienza a atravesarla, revelando una transparencia que imita perfectamente la fragilidad de una hoja real. No es un estiramiento uniforme, el agua genera micro resistencias que crean variaciones en el grosor, dotando a la pieza de esa irregularidad necesaria para engañar al ojo humano. Mientras la lámina flota sumergida, el artesano comienza a retraerla y es en ese repliegue donde el polímero inerte empieza a adquirir la geometría de la vida. Al emerger, la lámina es manipulada con una presión milimétrica para colapsar sobre sí misma, generando esos pliegues aleatorios que definen el volumen de una lechuga romana. El artesano no busca la perfección simétrica, sino que abraza el caos del plegado para que cada capa atrape burbujas de aire y sombras que den profundidad al núcleo. Al enrollarla, el material se solidifica, atrapando una forma orgánica que parece haber crecido durante semanas en lugar de haber sido creada en segundos. La ilusión es tan poderosa que el cerebro ya ha procesado el frescor del vegetal, pero esta maestría en la suavidad es solo el preámbulo para enfrentarse a la violencia textural de una fritura profunda. Para crear el rebozado del camarón, la técnica cambia drásticamente. El artesano deja caer gotas de cera amarilla desde una altura calculada para que el impacto rompa la tensión superficial del agua. Al chocar,
El líquido caliente se fragmenta en 1000 filamentos y esferas irregulares que se congelan al instante, capturando la física de una explosión de aceite hirviendo. No hay moldes involucrados, es un proceso de generación aleatoria donde el choque térmico dicta la forma de cada fragmento crujiente. Esta alfombra de cera fragmentada flota en la superficie, esperando el momento de envolver un núcleo inerte para transformarlo en una pieza de témpera que promete un crujido que el oído ya puede anticipar. El maestro toma el cuerpo performado del camarón y lo presiona contra esta maraña de filamentos amarillos, haciendo que la cera se adhiera con una precisión casi quirúrgica. Al girar la pieza sobre el agua, el rebozado falso se envuelve alrededor del núcleo, creando capas de aire atrapado que aumentan la sensación de volumen y ligereza visual. La pieza terminada no solo imita el color, sino que replica la topografía accidentada de la comida frita. El momento de la verdad ocurre cuando el cuchillo de un acero tan afilado que parece quirúrgico atraviesa el corazón de la lechuga recién formada para revelar que la mentira no es solo superficial. Al separar las dos mitades, no encontramos un vacío decepcionante, sino una arquitectura interna de capas infinitas que imita la densidad y el laberinto de venas de un organismo que, en teoría, nunca existió. Este nivel de detalle microscópico en el núcleo asegura que, incluso si la luz incide desde el ángulo más desfavorable, el objeto proyecte una sombra y una opacidad que el cerebro interpreta inmediatamente como una vida vegetal. Sin embargo, esta obsesión por lo que el cliente final nunca debería ver esconde una estrategia psicológica mucho más profunda que el simple perfeccionismo, una que se aprovecha directamente de las grietas en nuestra propia percepción. Nuestro sistema visual está programado para detectar la simetría perfecta de las máquinas como algo intrínsecamente falso, un fenómeno que este artesano de 71 años manipula mediante la introducción deliberada de errores biológicos. Cada pequeño desgarro en el borde de una hoja o la distribución irregular de los grumos en la ensalada de papa actúa como un ancla de realidad que desactiva nuestras alarmas naturales ante lo artificial. Es la imperfección lo que vende el engaño. Una burbuja de aire atrapada o un pigmento ligeramente saturado son los códigos secretos que convencen al espectador de que está ante algo que nació de la tierra y no de un tanque de agua tibia. Esa destreza para orquestar el caos manual es un lenguaje que se ha refinado durante más de 5 décadas, pero que hoy se encuentra en una colisión frontal contra la eficiencia fría de la era digital. Mientras el mundo se obsesiona con la impresión 3D y los algoritmos que buscan la réplica exacta, estas manos curtidas protegen un secreto que la tecnología aún no logra decodificar: la capacidad de capturar la energía del movimiento en materia inerte. La automatización puede replicar la forma externa, pero carece de la intuición necesaria para saber cuándo la cera ha alcanzado el punto de ruptura exacto que separa una simple escultura de plástico de un objeto que evoca un recuerdo sensorial profundo. Ver a este hombre trabajar es presenciar un acto de resistencia cultural donde cada pieza terminada es un desafío a la obsolescencia, una prueba de que el alma de un producto reside en el rastro invisible del esfuerzo humano. La última guarnición se coloca sobre el plato no con la intención de alimentar un cuerpo, sino con el objetivo de colonizar el deseo del espectador mediante una promesa que físicamente es incapaz de cumplir. Estamos ante una forma de arte que invierte la naturaleza misma de la existencia. Mientras una comida real encuentra su propósito en el acto de desaparecer, estas piezas de cera encuentran su gloria en la perpetuidad de su propia mentira. Es un monumento al hambre insatisfecha, un recordatorio de que nuestra mente es tan frágil que prefiere la seguridad estética de un polímero eterno antes que la imperfección perecedera de lo que realmente nos mantiene vivos. La paradoja se vuelve cruel al entender que el objeto es más perfecto cuanto más inútil resulta para nuestra supervivencia, dejándonos en una habitación llena de réplicas que susurran una realidad que nunca ocurrió. El trabajo del maestro de 71 años no consiste simplemente en copiar a la naturaleza, sino en capturar el instante exacto en que el apetito se convierte en una decisión racional, obligándonos a cuestionar qué tan real es nuestro entorno. Si una barra de cera puede hackear nuestras neuronas sensoriales con la misma intensidad que una proteína orgánica, al final de este proceso, lo que se queda sobre la mesa no es un alimento, sino un simulacro honesto que nos enfrenta a nuestra propia adicción por la imagen perfecta sobre la sustancia real. El artesano dedica su vida a fabricar una belleza que es por definición un callejón sin salida, una herencia de formas vacías que brillan con un esplendor estéril bajo la luz del taller. La cera termina de enfriarse, sellando para siempre una promesa de sabor que jamás será cumplida bajo ninguna circunstancia. Esta perfección estéril nos deja con la extraña sensación de que en un mundo obsesionado con la réplica,
tecnológica y la automatización, lo único que queda por descubrir es el momento exacto en que la realidad decidió que ya no era necesario para hacernos sentir algo. El taller se sumerge en el silencio, dejando atrás una colección de fantasmas comestibles que sobrevivirán a sus creadores y a sus comensales, recordándonos que el engaño más profundo no es el que ocurre en el agua tibia, sino el que permitimos que suceda dentro de nuestra propia cabeza. Queda la pregunta incómoda de qué es lo que realmente valoramos cuando miramos estas obras, si es la destreza del hombre para domar el material o nuestra propia necesidad patológica de ser engañados para poder experimentar la belleza.